Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Ángela, por tu amable presentación y por invitarnos y contar con nosotros para este evento. Bueno, como veis, estoy compartiendo ahora mismo mi pantalla y bueno, pues lo que estamos visualizando son las distintas soluciones que tiene SAN, ¿no? Cuando nosotros hablamos de soluciones, no hablamos de proyectos que hemos hecho que podemos replicar, sino que son soluciones que están, nosotros las llamamos calentar y listo. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen un modelo de datos montado de manera que nos podemos conectar con cualquier origen de datos, con cualquier ERP, cualquier plataforma transaccional, CRM, etcétera, dependiendo un poco de la aplicación de negocio que estemos utilizando, y cualquiera de estas aplicaciones es completamente funcional, o sea, up and running, que dicen los anglosajones, en una semana, ¿no? Todas estas aplicaciones. En este caso, bueno, pues nos vamos a centrar en nuestra aplicación de recursos humanos. Bueno, cuando hablamos de recursos humanos, nuestra aplicación se centra principalmente, lo que vamos a ver hoy, está todo relacionado con análisis de plantilla, análisis de personal, ¿no? Lo que se solía llamar antes los departamentos de personal en recursos humanos, ¿no? Toda la parte, digamos, más tangible, ¿no? Del área de recursos humanos. Sin embargo, para los que estéis interesados, nosotros disponemos de un módulo opcional que complementa este análisis, que, bueno, pues lo que analiza es toda la parte de desarrollo de recursos humanos, esa parte que los profesionales de recursos humanos llaman la parte soft, digamos que ahora vamos a analizar la parte hard, ¿no? La parte más tangible, en la que, bueno, pues disponemos de una plataforma de Assessment Center, a través de la que podemos analizar todas las competencias de nuestra plantilla, definir todas las posiciones, analizar todas las competencias y a partir de ahí relacionarlo con todos estos datos que tenemos aquí. Y, por ejemplo, podríamos saber, pues no sé, pues por ejemplo, bueno, pues qué competencia preponderante tienen los comerciales que se marchan de la compañía, por ejemplo, ¿no? Por buscar algo así un poco más rebuscado. Bueno, pues sin más, os voy a hacer una pequeña introducción. Nosotros siempre trabajamos con nuestras aplicaciones con el modelo DAR, el modelo DAR, que significa Dashboard, Análisis y Reporting, ¿no? Ya conocéis bien que, bueno, pues la plataforma Qlik permite entregar la información de estas tres formas, ¿no? A través de un cuadro de mando, ya sabéis, un cuadro de mando, pocos indicadores, de una forma muy abstraída y donde prácticamente no necesitamos hacer selecciones. La A de análisis, todos sabemos que es, bueno, pues ya navegar por los datos, ya sabemos tener ese Google que es Qlik sobre nuestros datos. Y la R de reporting, perdonad, bueno, pues la generación de todos estos informes que habitualmente nos piden otras áreas de la organización, elementos externos a nuestra organización, los mismos empleados, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Nosotros tenemos aquí nuestro cuadro de mando, donde veis que tenemos un resumen de cuál es el tamaño de nuestra plantilla, cuál es nuestro absentismo y cuál es la rotación, ¿no? Absentismo, sabéis que tenemos dos tipos, absentismo remunerado y no remunerado, y básicamente estos son los tres ejes principales con los que vamos a analizar, bueno, pues toda nuestra compañía, ¿no? Vamos a pasar de aquí y, bueno, vamos a pasar a la siguiente pantalla, en la que vamos a ver ya analizar la plantilla. Bueno, sabéis que es una tendencia dentro de los departamentos de recursos humanos, nosotros lo estamos viendo en los proyectos que montamos, bueno, pues continuamente para nuestros clientes, que el análisis de género, bueno, pues es algo, bueno, pues que está ahí y que todas las compañías quieren tener una visión clara siempre como elemento, como dimensión de análisis, si hablamos desde el punto de vista técnico del Business Intelligence, de, bueno, pues ese eje de análisis de diferenciación de género, ¿no? Que parte de nuestra plantilla son hombres y que parte son mujeres, o mujeres y hombres, ¿no? Como dicen ahora los políticos, ¿no? Bueno, pues en este análisis de plantilla, como veis, tenemos una serie de ejes. Siempre tenemos distintas visiones, pues tenemos una visión evolutiva, aquí arriba a la derecha, bueno, pues podemos maximizarla y ver un poco cómo oscila nuestra plantilla. Bueno, pues ya sabéis que esto siempre es una demo, pero bueno, vemos que nuestra plantilla progresa adecuadamente. Bueno, pues desde enero de 2013, que es donde tenemos datos, hasta junio de 2015, bueno, pues vemos que tenemos un crecimiento sostenido, ¿no? Si os fijáis, bueno, pues tanto la plantilla total como bueno, pues las mujeres y los hombres, ¿no? Tenemos una distribución en la que tenemos, bueno, pues más formación, fijaros, por tipo de contrato,
bueno, pues contratos a tiempo completo y contratos a tiempo parcial. Bueno, pues es una compañía, bueno, pues que tiene prácticamente la gran mayoría de sus empleados a tiempo completo y un poquito más de un 10% de la plantilla a tiempo parcial. Bueno, tenemos una distribución también por categorías profesionales. Todos sabéis cómo es ClickSense. Primera característica, bueno, pues como veis, una interfaz muy sencilla de navegar, muy intuitiva, en la que nosotros mismos, como usuarios de negocio, sin tener una formación previa, bueno, pues somos capaces de cambiar nuestros informes, nuestros análisis, todos los objetos de análisis. Vamos a abrir, por ejemplo, esta tabla dinámica, la abrimos, en la que, si os fijáis, lo que tenemos es por país y por compañía, bueno, pues la distribución de género de la empresa, pero podemos decir, oye, aparte del género, pues no sé, dentro de esta tabla dinámica yo quiero incorporar algún otro elemento. Pues por ejemplo vamos a incorporar, bueno, pues vamos a ver aquí algo que pudiéramos, tipo de contrato, ¿vale? Pues simplemente lo arrastro y me pregunta, ¿lo quieres añadir o reemplazar? ¿Vale? En este caso lo vamos a añadir, ¿vale? Pues como veis ya tendríamos, bueno, pues incorporado país, compañía y bueno, pues si es a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿vale? Dentro de nuestra... Como veis, bueno, pues primera característica, pues una plataforma enfocada al autoservicio. Segunda característica, principales, ¿no? Esta plataforma, bueno, pues es completamente, esta aplicación es completamente responsive. ¿Qué quiere decir? Pues la hemos hecho tamaño, bueno, pues dispositivo móvil, en este caso, y si os fijáis, seguimos teniendo disponibles todos nuestros objetos e incluso podemos ir cambiando de hoja. Podemos, por ejemplo, vamos a volver al cuadro de mando y tendríamos los mismos objetos que veíamos en el cuadro de mando, pero bueno, pues a un tamaño más reducido. Esto sigue siendo completamente funcional, lo maximizamos, hacemos nuestras selecciones, etcétera, ¿no? Vamos a volver al tamaño total, lo minimizamos y si os fijáis tenemos el género femenino seleccionado. Vamos a quitarlo y vamos a volver a la pestaña anterior. Bueno, pues ya hemos visto las dos características principales de ClickSense, ¿no? Plataforma de autoservicio y, bueno, pues una plataforma enfocada a la movilidad. Bueno, pues hemos visto un dispositivo móvil de tamaño reducido, pero bueno, si estuviéramos trabajando en una tablet, pues también se autoajusta, ¿no? Vamos a seguir viendo las características que tenemos aquí. Como veíamos, plantilla, veis que tenemos una evolución por género, una evolución por categoría profesional, ¿vale? ¿Veis? Un poco, bueno, pues digamos que esto es un acumulado, ¿vale? Perdón, no es una evolución, sino es una evolución acumulada. Y bueno, pues aquí tenemos en qué se integra nuestra plantilla, cómo ha evolucionado respecto al mes anterior, a M-1, distribuciones por categoría profesional. Bueno, pues por ejemplo podríamos ver, oye, voy a seleccionar los trabajadores manuales, pero no porque quiera trabajar, sino porque voy a analizar todos los trabajadores, voy a seleccionar los valores excluidos, voy a trabajar con todas las categorías, excepto los trabajadores manuales. Vemos que la siguiente categoría, después de los trabajadores manuales, pues son los administrativos, etcétera, ¿vale? Si os fijáis, ahora estoy analizando mi compañía excluyendo, o sea, 7 de 8 categorías, he excluido los trabajadores manuales. Entonces, bueno, pues sabéis que cuando tenemos una categoría que representa, bueno, pues un volumen tan grande, bueno, pues puedo, por ejemplo, analizar mi compañía desde ese punto de vista, trabajadores manuales y resto de plantilla. Si, por ejemplo, vengo aquí, voy hacia atrás, pues ahora estaría analizando mi plantilla sobre los, pues por ejemplo, podemos ver en cuanto a rango de edad que el nivel en trabajadores manuales, el nivel mayor es los empleados entre 38 y 41. Si me voy a ver el resto de categorías, veo que está mucho más igualado, ¿no? Quizás esta de aquí, ¿vale? Este rango de aquí, que es 38-41, sigue siendo preponderante, pero ya tenemos aquí uno y aquí otro que, bueno, pues es igual de preponderante. Por ejemplo, podríamos coger, perdón, voy a coger este objeto, ¿vale? Lo voy a maximizar para que lo veamos mejor, ¿vale? Y me puedo quedar, pues por ejemplo, con todo este rango de edades. Puedo decir, oye, voy a trabajar con el rango de edad más popular, ¿no? Entonces, bueno, pues ya puedo empezar a ver, oye, pues fijaros que en este rango de edad, hombres y mujeres, bueno, pues están bastante igualados, e incluso podría haber, bueno, pues en cuanto a, fijaros que aquí tengo rango de edad y rango de antigüedad, pues podría ver que, bueno, pues los más antiguos, digamos que el rango preponderante es entre 0 y 5 años dentro de la plantilla, ¿no? Bueno, pues podemos ver que es curioso que empleados que van desde los 30 hasta los 45 años, sin embargo, tienen la mayoría entre 0 y 5 años. Bueno, pues para que veáis cómo podemos darle vueltas un poco a nuestra información, voy a borrar todas las selecciones y vamos a seguir viendo, bueno, pues otros elementos. Aquí estamos analizando nuestra empresa desde el punto de vista plantilla, claro, teniendo en cuenta que lo que estamos trabajando es siempre con la misma información,
a través de los datos hemos generado información y luego lo que estamos es ubicando la cámara en distintos ángulos. En este caso, el ángulo desde el que estamos viendo toda nuestra información es desde el ángulo plantilla. Ahora, bueno, pues vamos a ver qué está ocurriendo con las altas y con las bajas, ¿no? Pues fijaros, igual siempre viendo esta diferenciación entre hombres y mujeres, vemos, bueno, pues un poco cuál es la evolución. Fijaos que el saldo es más 24 personas respecto al mes pasado y bueno, pues por ejemplo, si viéramos aquí en esta tabla, ¿vale? En esta tabla dinámica, pues estaríamos viendo otra vez por país y por compañía, bueno, pues que esto cómo está evolucionando. Pues por ejemplo, vamos a venirnos a España, estamos aquí, y vamos a coger la compañía, pues vamos a coger una pequeñita, White Wall Importers, ¿vale? Hacemos esta selección, estamos trabajando sobre esta compañía y vemos que tenemos, bueno, pues fijaros, 32 altas totales, 0 bajas, de las que 15 altas son mujeres y 17 altas son hombres. ¿Vale? Fijaros que nos hemos centrado en esta compañía. En esta compañía vemos que la mayoría son trabajadores manuales, el siguiente escalón son team leaders y tenemos 3 vendedores dentro de esta compañía. Bueno, fijaros que el gráfico de bajas no se muestra, pues porque no tenemos. Y aquí fijaros que nos muestra en esta evolución, una cosa curiosa, nos está diciendo los meses que no ha habido ni altas ni bajas y los meses, bueno, pues cómo se han comportado las altas. Muy bien, vamos a borrar los datos y vamos a seguir un poco navegando por nuestra aplicación. Llegamos a la parte de rotación. Recordaos que estábamos viendo análisis de plantilla, hemos visto, bueno, pues cuál era nuestra plantilla, las altas y las bajas, y ahora llegamos a la rotación, ¿no? Bueno, pues altas, bajas, ¿cómo se está produciendo esta rotación? Ya sabéis, aquí está el famoso debate de rotación deseada, no deseada, bueno, estas cosas, vamos a verlo en este cuadrante, ¿no? Bueno, pues fijaos que en el cuadrante tenemos en el eje vertical la rotación actual, en el eje horizontal la plantilla actual, y bueno, pues estaríamos viendo un poco cómo se están comportando. Bueno, pues fijaros que tenemos también, en cuanto a los círculos o las famosas, famoso gráfico de bolas, estamos diferenciando hombres y mujeres también, y bueno, pues estaríamos viendo un poco pues cómo se ha comportado cada uno de los ejes, y bueno, pues podríamos trabajar sobre ellos y verlos, bueno, pues otra visualización. Aquí tenemos siempre esta vista evolutiva que hablábamos antes, ¿no? Vamos a ver nuestro absentismo, ¿no? Como veis, hemos trabajado análisis de la plantilla, rotación, y llegamos al absentismo. El absentismo es, bueno, pues un dato bastante crítico, ¿no? Porque sabéis que influye directamente en nuestra productividad de compañía, ¿no? Fijaros que estamos viendo, bueno, pues podríamos empezar a analizarlo, bueno, pues desde cualquier punto de vista, ¿no? Si por ejemplo llegamos aquí y vemos un poco la distribución, ¿vale? Pues vemos que la mayoría del absentismo, lógicamente, es en los trabajadores manuales, ¿vale? Es una cuota sobre el total. Podríamos, por ejemplo, haber calculado, en vez de una cuota sobre el total, qué cuota de absentismo tienen los trabajadores manuales, ¿no? Bueno, pues podemos hacerlo, ¿no? Pues aquí, pues fijaros, bueno, pues estaríamos viendo un poco por categoría profesional, distribución total, por enfermedad y por accidentes, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo anterior. Vamos a seleccionar excluidos, ¿vale? Para ver, en el resto de categorías, fijaros que, bueno, pues sí que hay un absentismo un poco mayor entre las mujeres, ligeramente, ¿no? Estamos hablando de 0,08, ¿vale? Bueno, pues como curiosidad, ¿no? Fijaos que aquí estamos viendo también, bueno, pues hemos visto que los casos de absentismo mayores, ¿vale? Son los casos de enfermedad y accidentes, ¿no? Pues estaríamos viendo la evolución en estos dos casos. Vamos a seguir viendo más cosas que incluyen. Costes de nuestra plantilla, ¿no? ¿Cómo tenemos? Bueno, pues cómo nos afecta, ¿no? Fijaros que si abro este gráfico, vemos que los trabajadores manuales, bueno, pues son la mayoría del coste de la plantilla, lógico, porque son la mayoría, bueno, pues los managers intermedios y los ejecutivos, bueno, pues son un coste pequeño, pero bueno, podríamos empezar a calcular aquí porcentajes. Ya os digo que esto es un lienzo sobre el que vosotros podéis empezar, bueno, pues a generar otras métricas que no están aquí incluidas, ¿no? Bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, con los selectores. Vamos a abrir las bandas salariales, ¿veis? Y vamos a quedarnos con la D, que debe ser la más alta. Esperemos que sea la más alta, ¿vale? Y dentro de la D, fijaros que vemos aquí que es, bueno, pues la escala de los managers intermedios y me imagino que será la escala de la dirección, no, los administrativos, o sea que la D es una escala intermedia. Fijaros que aquí tenemos un gráfico muy interesante en cuanto a edad y coste laboral, ¿no? Tenemos arriba, en el eje vertical, la edad y en el eje horizontal, el coste laboral. Otro elemento muy importante es dentro de nuestra plantilla, ¿no? Que son todo lo que representan, antes hemos visto los costes, muy relacionado con los costes, ¿no? Todo lo que son beneficios sociales. Fijaros que nos van incrementando, ¿no? Si vemos aquí la evolución, bueno, no está, tuvimos aquí un pico, probablemente
¿qué es este pico? Pues probablemente pagáramos una paga de beneficios, ¿no? Claramente es en enero, bueno, pues ya sabéis que normalmente lo que se ha producido en el año anterior se suele pagar en enero, pues probablemente 2014 fue un año bueno y en enero de 2015 se pagó una buena paga de beneficios, ¿no? Muy bien, vamos a ver dentro de esto, bueno, pues por ejemplo podemos ver aquí, frente a país y rango de antigüedad, bueno, pues estamos viendo un poco cómo se estructuran los costes, ¿no? Los beneficios sociales. Vamos a ver el tipo de beneficio que está en este gráfico, ¿no? Pues ¿qué beneficios? Pues fijaros que lo principal, el seguro médico, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos un seguro de vida, los tickets de comida, plan de pensiones, bueno, otras compensaciones en pensiones, coche de empresa, pues como curiosidad, pues, oye, ¿quién tiene coche de empresa en mi empresa? ¿No? Pues lo voy a seleccionar y vamos a ver en cuanto a la distribución profesional, ¿vale? Pues fijaros que empezamos con el coche de empresa, desde el middle management, los ejecutivos, algunos técnicos y especialistas, el top management, los líderes de equipo, los vendedores, claramente, un grupo de trabajadores manuales, curiosamente, tienen coche de empresa, podríamos quedarnos con este grupo, oye, qué curioso, ¿y estos trabajadores en qué compañía están, ¿no? Por ejemplo, o, bueno, cómo están estructurados, fijaros que aquí lo podríamos ver, ¿no? Fijaros que están en estas tres compañías, y todos en España, ¿no? O sea que en España, bueno, pues este grupo de trabajadores, bueno, pues podríamos investigar por qué solo en España, etcétera, ¿no veis? Podemos tener una capacidad de navegar por nuestros datos y luego, bueno, pues incluso podríamos ir, fijaos que siempre tenemos una pestaña de detalle, podríamos ir a la pestaña de detalle y veríamos que es en España, en estas compañías, que son hombres y mujeres, ¿vale? La categoría personal, manual workers, son con contrato permanente y, bueno, pues son 32 personas, etcétera, ¿no? No lo hemos comentado, pero bueno, siempre al analizar plantilla podemos contar cabezas o contar los empleados a tiempo completo o los full-time employees, ¿no? Los famosos FTEs, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que hacemos es una equivalencia de los contratos a tiempo parcial como si fueran contratos de 8 horas, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos, ¿os acordáis que hablamos al principio del modelo DAR, ¿no? Vimos el cuadro de mando o dashboard, ahora estaríamos en la R de reporting, ¿no? Pues esto, oye, pues podemos generar perfectamente una fotografía y generarnos dentro de ClickSense, todos lo conocéis, una nueva historia y podríamos hablar de informe coche de empresa, por ejemplo. Coche de empresa, manual workers, ¿no? Vale, pues ya lo tendríamos. Nos vendríamos a esta historia, ¿vale? Trabajaríamos sobre ella y, bueno, pues podríamos decir, bueno, pues vamos a ver la tabla de detalle esta que hemos cogido y lo llamaríamos, perdón, coches en España, por ejemplo. Ponerle un nombre así representativo, ¿vale? Ya teníamos aquí nuestro informe para enviar a quien quisiéramos, ¿no? Vamos a volver otra vez a la parte anterior y, bueno, pues estamos hablando de ClickSense, ¿no? Si nos unimos a la vista general de la aplicación, veis que hemos pasado por el cuadro de mando, todas estas pestañas de análisis, plantilla, altas y bajas, rotación, absentismo, costes y beneficios, estábamos en la pestaña de detalle, pero esto es ClickSense. Me puedo crear una nueva hoja, la vamos a llamar hoja demo, me la abro, veis que es un lienzo en blanco, voy a borrar todas las selecciones que tenemos y vamos a hacer un pequeño ejemplito. Fijaos qué curioso, ya sabéis, esto es ClickSense, aquí tenemos que ser capaces de crear el gráfico que nosotros queramos, es un gráfico combinado de barras, de bloques, todos estos que hemos visto por ahí. Luego tendríamos aquí una serie de elementos maestros que nosotros llevamos incorporadas ya en nuestras soluciones. ¿Qué incorporamos? Todas las dimensiones que podemos utilizar, año, banda salarial, compañía, edad, etcétera, ¿no? Imaginaos que en vuestra compañía, pues no sé, tenéis una agrupación que se llama, pues no sé, cesta de Navidad, por ejemplo, para definir, bueno, los empleados que tienen cesta de Navidad, del tipo cesta de Navidad, todo este tipo de cosas. Bueno, pues esta dimensión aparecería aquí al conectarnos a vuestros datos, ¿no? Luego tenemos tipos de medidas, o sea, ya sabéis, los ejes de análisis o dimensiones, y aquí tendríamos las medidas ya predefinidas, ¿no? Pues las bajas, los beneficios sociales, pues no sé, pues por ejemplo, si queremos ver una evolución, vamos a coger un gráfico de líneas y vamos a ver una evolución mensual, por ejemplo, por el concepto mes, ¿vale? De, pues por ejemplo, de los beneficios, ¿no? ¿Vale? Pues ya aquí la tendríamos, ¿no? Ya estaríamos viendo la evolución mensual de los beneficios. ¿Recordáis el pico ese que teníamos en enero de 2005? Pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Si quisiéramos analizar este pico, bueno, pues ya sabéis, esto ya funcionaría. Nos quedamos con él, ¿vale? Minimizamos el objeto y lo que haríamos, bueno, pues sería irnos, pues no sé, pues por ejemplo, a analizar nuestra plantilla, qué pasó ese mes, ¿no? Fijaros que, bueno, pues estaríamos viendo pues un poco toda esa información. Esto es análisis de personal. 3 ejes principales, plantilla, absentismo y rotación,
la posibilidad como opción de añadir todo lo que es desarrollo de recursos humanos, incorporando en nuestra plataforma de análisis Assessment Center, ¿vale? Para incorporar todos los datos de competencias de todos nuestros empleados. Y luego, bueno, pues que esta plantilla tiene un modelo de datos sencillo, que era esta pestaña que tenía aquí abierta, fijaros que sencillo, ¿vale? Y este modelo de datos se conecta en menos de una semana con cualquier origen de datos que vosotros tengáis, pues no sé, un SAP, un PeopleSoft, Meta 4, cualquier aplicación que tengáis de gestión de recursos humanos. Con todas estas ya hemos trabajado, no sé, Grupo Castilla, hemos hecho algún proyecto también. Y bueno, pues nos permite, bueno, pues analizar todas estas métricas que hemos visto y, muy importante, en una semana la tenéis funcionando. Bueno, pues sin más, os doy las gracias, os muestro nuevamente otras aplicaciones que disponemos, bueno, pues como pueden ser ventas, stock, finanzas, CRM, venta online, gasto, análisis del gasto, análisis de compras, bueno, tenemos algunas más que no están aquí, bueno, pues como podrían ser, bueno, pues análisis de campañas, etcétera, ¿no? Marketing online. Bueno, pues sin más, os agradezco mucho la asistencia.